Entonces, iniciamos con la NIA 402, entidad que usa una organización de servicios. En inglés, este término se le llama outsourcing, ¿no? Perdón mi pronunciación. Y es una entidad, pues, que presta un servicio del control interno. Recordemos que el control interno, pues, es el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, el sistema de información y comunicación y el monitoreo. Casi siempre, estas entidades llevan a cabo el sistema de información y comunicación, es decir, le prestan el software y toda la tecnología de información a la entidad o le lleva el servicio contable, ¿no? Pero eso implica que también le lleve el servicio de información. Es decir, es una firma que lleva parte de la gestión del control interno de la entidad. Esta línea es importante porque muchas compañías, clientes del auditor de estados financieros, externalizan algunos de sus procesos con empresas especializadas en estas tareas. Es decir, están maquilando un servicio, ¿no? Alguien más está siendo parte de su administración. Para el auditor de estados financieros es indispensable obtener evidencia sobre las actividades tercerizadas, ¿no? O segregadas, en especial cómo es su control interno y la valoración de riesgos. Es decir, el tema de la 315 aquí se va a intensificar porque el auditor entiende que hay una exposición más alta de riesgo. Muchos de los servicios prestados por dichas organizaciones son parte integrante de las actividades empresariales de la entidad. Sin embargo, no todos los citados servicios son relevantes para la auditoría, ¿no? Hay servicios, por ejemplo, en un banco que tienen el servicio de limpieza o de seguridad, que para una auditoría no es tan importante como en la contabilidad, ¿no? Entonces hay que analizar cuándo aplica o no la NIA. ¿Y cómo sé que aplica? Porque me sé el texto completo de la NIA 402. Ok, por favor, alguien que me lea el primer párrafo, si son tan amables. Los servicios prestados por la organización de servicios son relevantes para la auditoría de estados financieros del cliente. Cuando dichos servicios y los controles sobre ellos son parte del sistema de información de la entidad usuaria, el cliente, incluidos los correspondientes procesos de negocio relevantes para la información financiera. Si bien es probable que la mayoría de los controles de la organización de servicios estén relacionados con la información financiera, pueden existir otros controles que también sean relevantes para la auditoría, como los controles sobre la salvaguarda de los activos. Gracias. Veamos entonces que estas entidades de servicios, pues, usan, la entidad que yo estoy auditando es la entidad usuaria, ¿no? El cliente. Y muchas veces esas entidades también tercerizan a un tercero, valga la redundancia, el servicio. Entonces ahí el riesgo aumenta mucho más, ¿no? Por temas de fraude, por temas de paraísos fiscales, por temas de precios de transferencia ocultos, por temas de lavado de dinero, etcétera. Entonces aquí el auditor tiene que dedicar más esfuerzos a identificar cuál es la función de esa entidad de servicios. Los servicios de la organización de servicios son parte del sistema de información de una entidad usuaria, lo que les decía, ¿no? El cuarto componente, el sistema de información y comunicación, donde se está conceptualizando la contabilidad, incluidos los correspondientes procesos de negocio, relevantes para la preparación de información financiera. Como dichos servicios afectan algunos de los siguientes aspectos. Primero, los tipos de transacciones dentro de las operaciones de la entidad usuaria, que son significativos para los estados financieros de la dicha entidad. Y segundo, los procedimientos, tanto los relativos a los sistemas de tecnología de la información, o TI, como los sistemas manuales, mediante los que las transacciones de la entidad usuaria se inician, registran, procesan en los estados financieros. Es decir, es no solo el sistema de información, sino que también puede ser la tecnología de la información. Los correspondientes registros contables, ya estén en formato electrónico o manual de soporte de la información y cuentas específicas de los estados financieros de la entidad usuaria. Además, el proceso de información financiera utilizado para la preparación de estados financieros de la entidad usuaria, incluidas las estimaciones contables. Aquí les hago una pregunta. ¿Qué NIA aborda el tema de auditoría de estimaciones contables? 540. Correcto, 540. Y sobre esto, pues el marco de referencia, en el caso de NIF, exige, ¿no?, que hagamos una revelación de fuentes de incertidumbre sobre el uso de estimaciones. ¿Por qué? Porque van a haber estimaciones que, aunque sea lo más cercano a la realidad,
van a variar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son una empresa de combustibles, ¿quién les iba a decir que en un mes, de marzo a abril, el combustible iba a caer como cayó por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, siempre en el uso de estimaciones hay un sesgo, ¿no? Hay un riesgo inherente de que la estimación esté mal realizada, ¿no? Además, les hago otra pregunta. ¿Con qué NIC abordo el cambio en estimaciones contables? El NIC 8, licenciado. Ahí está. Excelente. Además, los controles sobre los asientos en el libro diario, incluidos aquellos asientos que no son estándar y que se utilizan para registrar transacciones o ajustes no recurrentes o inusuales. Otros ejemplos, pues, se externalizan utilizando de ejemplos que se usan externos para el tema de una outsourcing, ¿no? Por ejemplo, además de la contabilidad, pueden tercerizar la tesorería, el tema de impuestos, ¿no? Esto es muy usado en Guatemala. Un asesor les calcula el tema de impuestos, nómina y recursos humanos, ¿no? Incluso para seleccionar personal, contratan a un tercero para que reclute nuevas personas a la entidad. Facturación y cobranza, con el tema de la FEL, y el tema de cobranza, ¿no? Por el tema de lo delicado que es cobrar algunas carteras de crédito. Auditoría interna y control interno también se terceriza, o importaciones, logística y almacenamiento de inventarios, como lo mencionaba el grupo en su buena videopresentación. Definiciones de la norma, pues aquí hay varios, no los voy a leer porque por el tiempo me gustaría avanzar para lograr terminar a tiempo, pero son controles complementarios de la entidad usuaria, todos aquellos controles pues, que se usan por la entidad usuaria para diseñar sus servicios. Informe sobre la descripción y el diseño de los controles de la entidad de servicios, pues también denominado informe tipo 1, y eso ya lo explicaron muy bien el grupo que expuso. Informe sobre la descripción, diseño y la eficacia. Aquí sí ya estoy viendo la eficacia, ¿no? Que sean útiles en los controles de la entidad de servicios, denominado en esta guía informe tipo 2. Este informe comprende, primero, por favor, alguien que lea el inciso 1. Una descripción preparada por la Dirección de la Organización de Servicios, del sistema de la organización de servicios, de los objetivos de control y otros controles relacionados que se han diseñado e implementado en una fecha determinada o a lo largo de un periodo específico, y en algunos casos su eficacia operativa a lo largo de un periodo específico. Excelente. Y además, un informe elaborado por el auditor de la entidad prestadora del servicio, de la outsourcing, con el objetivo de alcanzar una seguridad razonable que incluye, primero, su opinión sobre la descripción del sistema de la organización de servicios, de los objetivos de control y de otros controles relacionados, así como la idoneidad del diseño de los controles para alcanzar los objetivos de control especificados y la eficacia operativa de dichos controles. Y segundo, una descripción de las pruebas de control realizadas por el auditor y de los resultados obtenidos. Aquí hay auditores de la entidad prestadora de servicios, la entidad de servicios, ¿no? Que es una organización externa, y el sistema de la organización de servicios que va a coadyuvar el logro de los objetivos de esta entidad, ¿no? La subcontratación, el auditor de la entidad usuaria y la entidad usuaria, ¿no? Bien, vamos a lo que me interesa, ¿no? Los requerimientos. Los requerimientos, pues, es la parte toral de cualquier NIA, ¿no? Si yo cumplo con estos requerimientos, pues voy a lograr que el auditor esté observando la NIA 402. El auditor debe obtener un entendimiento sobre los servicios prestados de la entidad de servicios, ¿no? Incluyendo el control interno. Una vez el auditor de estos estados financieros haya identificado y concluido que las actividades y procesos que el cliente ha externalizado son claves y relevantes en cuanto a sus implicaciones sobre las aseveraciones de los estados financieros, deberá obtener un entendimiento sobre el control interno y la identificación y valoración de riesgos significativos. Aquí, insisto, los riesgos aumentan por la externalización de los servicios. Para cumplir con ese propósito, el auditor deberá, primero, evaluar la naturaleza del servicio externalizado y la significancia o importancia de esos servicios para la entidad usuaria, incluyendo su control interno. Segundo, el grado de interacción o dependencia entre las organizaciones de servicios y la entidad usuaria. Y por último, cualquier término contractual, ¿no? O legal que rige la relación entre dos entidades. Por favor, alguien que lea esta diapositiva.
Entre otras fuentes para obtener el entendimiento y la evidencia, se pueden considerar el contrato marco, manuales de usuario, descripciones de sistemas de información, manuales técnicos, informes de las organizaciones de servicios, de los auditores internos o de las autoridades reguladoras relativos a los controles en la organización de servicios e informes del auditor, de la entidad prestadora del servicio, incluidas cartas a la dirección si las hubiera. Excelente. Entonces voy a indagar sobre la comunicación entre las entidades, ¿no? El auditor de la entidad usuaria determinará si se ha obtenido conocimiento suficiente sobre la naturaleza y la significatividad de los servicios prestados de la entidad de servicios, así como sobre su efecto en el control interno de la entidad usuaria, relevante para la auditoría con la finalidad de disponer de una base para la identificación y valoración de los riesgos de errores materiales sobre los estados financieros. Ok, aquí viene un tema de si el auditor de la entidad usuaria no puede obtener un conocimiento suficiente a través de la propia entidad usuaria, obtendrá dicho conocimiento mediante uno o más de los siguientes procedimientos. Entonces, lo ideal sería primero obtener directamente de esa entidad usuaria la información. Si no es así, pues no me queda más que obtener el informe tipo 1 y tipo 2, si lo hubiera, contactando con la entidad de servicios a través de la entidad usuaria para obtener información específica, visitando la entidad de servicios y aplicando procedimientos que proporcionen la información necesaria sobre los controles relevantes y recurriendo con otro auditor con el fin de que aplique procedimientos que proporcionen la información necesaria sobre los controles relevantes de la entidad de servicios. Informe tipo 1 y tipo 2 que el grupo ya expuso muy bien. Ok. De la misma forma, como el auditor debe identificar y valorar los riesgos según la NIA 330, debe en este caso la entidad de servicios que provee estas actividades al cliente realizar los mismos procedimientos de la NIA 330. Es decir, voy a darle respuesta a los riesgos valorados. ¿Por qué? Porque es el control interno de la entidad que estoy auditando, ¿no? Es decir, pruebas sobre el diseño y la eficacia operativa de los controles. Esto ocurrirá en el caso de que el auditor no logre tener el informe tipo 1 o tipo 2 de la organización de servicios. Y les pregunto, ¿qué es riesgo de control? Según la NIA 200. Vic, creo que ahí, bueno, no sé si estoy bien, pero es cuando los controles diseñados e implementados pues no pueden detectar alguna incorrección. Correcto. Es decir, el control está hecho y no funciona, o está mal aplicado, o no existe, ¿no? Excelente, mi estimado. ¿Ok? Además, hay que hacer indagaciones sobre fraude, NIA 240, y cumplimiento de leyes y regulaciones. ¿Qué norma tendrá que ver con la responsabilidad del auditor respecto a leyes y regulaciones, mis estimados? Doscientos 250, Lic. Excelente. No, hombre, sí ganaron NIA 1 ustedes. Nítido. Ok. El auditor, además de la entidad usuaria, indagará. Indagar, pues, es hacer una entrevista, un cuestionario ante la dirección de esa entidad sobre si la entidad de servicios le ha informado o si la entidad usuaria tiene conocimiento por alguna otra vía de cualquier fraude, incumplimiento de los temas legales o reglamentarios o incorrecciones no corregidas que afecte a los estados financieros. Esta es la misma. Esto puede llevar a una modificación de opinión, ¿no? Porque el control interno no cumple su proceso, por lo tanto, podría llevarme como auditor, y lo vamos a ver en la NIA 705, a la modificación de una opinión. Esto lo voy a pasar y hasta acá tienen dudas o comentarios. Ninguna, licenciado. Ok, excelente. Creo que ustedes hacen la parte de los videos de Auditul y yo aquí concluyo el tema práctico. Entonces, vamos con un poco de práctica de la 402. Les publiqué, pues aquí está otro ejemplo de informe tipo 1 y tipo 2. Ya está publicado en Blackboard. Esa es la estructura, ¿no?, de los informes. No los voy a leer porque obviamente ya el grupo los explicó muy bien, pero se los dejo como un formato para su biblioteca. Está la lista de verificación. Creo que el grupo ya la expuso. Vamos haciendo la misma.
Creo que no. Aquí tiene un resumen de la norma. Esto está publicado en Blackboard también. Igual, ¿no? Alcance, objetivos, requerimientos, pruebas de controles, lo que hablábamos con el compañero, respuesta a los riesgos valorados, una parte de la 330, los tipos de informe, uno sobre el control y otro sobre la eficacia de esos controles, además, el tipo 2, el tema del fraude, el informe del auditor de entidad usuaria, y acá está la guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a obtener información acerca de la obtención del conocimiento de los servicios prestados por la organización de servicios, incluido el control interno, la 315, ¿no? Aplicada a una parte, por eso lo decía que está siempre en este tema de las 300. Además, voy a hacer varias preguntas, también respuestas a los riesgos valorados, la 330, implícita en esta norma, ¿no? Para el servicio tercerizado. Y informes tipo 1 y tipo 2 que excluyen los servicios de una entidad de servicios subcontratada. Si pasa esto, ¿qué debo hacer? El tema del fraude, incumplimiento de leyes o reglamentos e incorrecciones no corregidas en relación con las actividades de la entidad de servicios. Un poco la 450 que vamos a ver a continuación. Y el informe del auditor de la entidad usuaria, ¿no? Aquí me dice qué debo hacer, socio, gerente, senior y la fecha. Un poco una lista de verificación, ¿no? Ya está también en Blackboard. Y por último, este que les compartí. Aquí estamos tercerizando la tecnología de la información. Objetivo de esta lista, pues, es contribuir a la evaluación del área de tecnología de la compañía cuando el servicio es prestado por un proveedor. Se requiere que esta lista de verificación sea revisada y aprobada por el socio, el gerente del proyecto y cuando corresponda el revisor del control de calidad. ¿Qué norma aborda el tema de control de calidad, mis estimados? 220. Correcto, 220, pero hay otra norma que es más extensa y que aborda varios servicios. ¿Cuál es? No es la NIC G1, creo yo, ¿no? NIC C1, norma internacional de control de calidad. El IFAC acaba de promover la NIC C1 modificada, la NIC C2 y la NIA 220 modificada a partir del año 2022. Esto salió hoy. ¿Por qué creen que cambiaron esas y crearon esa nueva norma? NIC C1, NIC C2 y NIA 220 modificadas. ¿Por qué creen que las están cambiando? El consejo. Les voy a enviar la foto ahorita al grupo de WhatsApp. ¿Quién me da su opinión? Para que me crean, ahí está, ahí está. Ya se los compartí en el grupo de WhatsApp, lo pueden leer. Para que vean que no son casacas. ¿Quién me dice por qué están cambiando esas normas? Sin ver la imagen, porque la imagen dice. ¿Tendrá que ver algo relacionado con la pandemia, Milik? No, mi estimado. Más No. que con la pandemia es con otro tipo de pandemia. Las Big Four, Deloitte y KPMG, si no estoy mal. Por el problema de Lloyd. Correcto. En Londres y KPMG en Estados Unidos, si no estoy mal. Por temas de fraudes. Lean el artículo y el IFAC, mientras más fraudes cometan, aumentan las normas, ¿no? Lo malo es que somos reactivos. El IFAC va reaccionando conforme el humano va cometiendo fraudes, ¿no? Entonces, vean el artículo y interesante porque ni siquiera hemos visto la NIC C1 bien y ya viene la NIC C2 y la NIA 220 modificada. Pues los dejo ahí como tarea para que lo investiguen. ¿Ok? La aplicabilidad y la evidencia de revisión, quién elaboró, quién revisó, y aquí está, ¿no? Por ejemplo, ¿qué servicios de TI? Se han desarrollado definición documentada del servicio y establece cómo se ha prestado ese servicio de tecnología de la información, ¿no? Los acuerdos que se han llegado, la gestión de relaciones con proveedores, cómo se maneja la entidad, el costo de este servicio y los gastos asociados al servicio, ¿no? Entonces, es otra lista de verificación que les puede apoyar para entender más la NIA 402. ¿Dudas o comentarios? No, Nick. Ok, solo déjenme que abra Prezi y continuamos porque ahí estamos. Este siempre es lento para abrir.
La anterior era una presentación de PowerPoint. Esta es una Prezi, no es una herramienta web 2.0, que es un poco más pesada para iniciarse. Denme un minuto. Ahí estamos. Entonces, esta presentación, pues, vean qué bonito se ve el logotipo de la universidad ahí. Vamos a maximizarla. Creo que esto es más puntual, ¿no? La otra era muy cargada. 450, pues saben que es la evaluación de las incorrecciones acumuladas durante la auditoría. Todas las normas abordan el tema de las responsabilidades que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas durante el proceso de la auditoría y las incorrecciones no corregidas, ¿no? Lo ideal sería que cuando usted identifique algo, pues lo ponga el hallazgo, el ajuste, perdón, o la reclasificación y la entidad corra el ajuste, ¿no? Pero muchas veces las entidades se niegan porque tienen una visión distinta, sobre todo en Guatemala, ¿no? La mayoría de entidades tienen la base fiscal como que predeterminada. Entonces, cuando uno les dice un ajuste, pues tienen el paradigma de que SAT los va a multar, por ejemplo, o que así no se hace porque la ley no lo prescribe así, ¿no? Entonces es un poco complicado que el guatemalteco entienda el efecto de la adopción del NIF en una entidad. Objetivos, pues el efecto en la auditoría de las incorrecciones identificadas y en su caso el efecto de las incorrecciones no corregidas, ¿no? Son dos temas, lo que identifiqué y lo que la entidad no quiso corregir. Definiciones, pues incorrección, esto es importantísimo saberlo, ¿no? Es la diferencia, no solo entre la cantidad, sino que también la clasificación. Ejemplo de cantidad, pues por ejemplo inventarios, ¿no? Están valuados al costo y no al BNR, el que sea menor, NIC 2. Clasificación, típico, están en inmuebles y la norma prescribe que se separe el terreno del edificio, porque el terreno no se deprecia y el edificio sí. Entonces, ahí esa clasificación hay que hacerla separada. Otro ajuste típico, la reclasificación de las cuentas por pagar a corto plazo. Por ejemplo, tengo un arrendamiento financiero por pagar y todo está en el no corriente, cuando en el siguiente año tengo una parte de ese contrato que se va a pagar en el corto plazo. Hay que reclasificar del no corriente al corriente. Presentación. Ejemplo típico. La entidad no presenta otro resultado integral. Como por ejemplo, el superávit por revaluación de la 2016 va en el otro resultado integral. Y la entidad lo presenta en el resultado del ejercicio para aumentar su resultado de operación, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo típico. Y la información a revelar, ¿no? Por ejemplo, la entidad casi nunca revela juicios pendientes de resolver. ¿Por qué? Porque oculta información, ¿no? Ajuste típico. Que la entidad revele los juicios que están pendientes de solventarse, ¿no? Respecto a una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, lo mismo, ¿no? Presentación o revelación requerida respecto a dicha partida de conformidad con el marco de información financiera. Es por eso que en nuestras cédulas colocamos, ¿no? Saldo según contabilidad, ¿qué es esto? Saldo según auditoría, ¿qué es esto? Pero usted debe ser experto en el marco de información financiera, ¿no? Si no, pues ¿para qué está auditando? Si no sabe el marco de información que la entidad utiliza. Y eso se divide en errores sin intención, pero igual hay que corregirlos mediante la expresión retroactiva, y fraude, ¿no? Aquí sí ya viene un tema más delicado porque la entidad, incluso el mismo gerente general, puede estar coludido con el gobierno corporativo. Entonces ahí para el auditor es más delicado exponerse a estas situaciones. Y lo que ha pasado por las firmas, pues es que hasta las firmas ya se han sumado al fraude, ¿no? Incorrecciones no corregidas, pues son incorrecciones que el auditor ha acumulado durante toda la auditoría y que no han sido corregidas. La incorrección pues puede ser por inexactitud en el momento de procesar los datos, por omisión en una cantidad o rubro, o por estimación, ¿no? Estimaciones contables erróneas. Por ejemplo, una provisión. Provisioné 100,000 quetzales cuando la demanda es de 5 millones, ¿verdad? Esa provisión obviamente no va a cubrir todo el monto de la demanda. Y por juicio de la dirección también, por estimación de políticas de las cuales el auditor considera inadecuadas. Entonces, hay varios tipos de incorrecciones. Esta creo que es muy común, ¿no? Que el auditor tiene un juicio distinto al auditor, el contador, perdón. Bueno, acumulación de incorrecciones identificadas. De hecho, no hay duda de la incorrección por juicio, por diferencia de juicio entre la administración y el auditor en la aplicación de políticas.
Y por extrapolación, estimación del auditor de las incorrecciones de la población de las cuales se tomaron las muestras para la auditoría. Y pregunto, ¿qué NIA toca el tema del muestreo de auditoría? 530. Correcto. ¿Y ahora qué es riesgo de muestreo? No adaptar lo necesario para encontrar errores de una población a una Más muestra. o menos, mi estimado. Es el riesgo de que de la muestra que uno toma tenga una, no sé cómo decirlo, por lo que nosotros tomamos, ya sea que digamos que todo lo que es de la muestra obtuvimos algo mal, entonces ya deducimos que hay más incorrecciones o viceversa, de que la muestra que tomamos todo está correcto y sí hay incorrecciones. Es básicamente obtener una opinión distinta si hubiera hecho la misma prueba al 100% de la población. ¿Sí? Básicamente es lo que usted me está explicando. Excelente. Vamos con las consideraciones o las incorrecciones identificadas a medida que la auditoría avanza, ¿no? Primero, por favor, alguien que lea este ítem. Solo uno, no sean así, ya se cansaron. Adelante. La naturaleza de las incorrecciones identificadas y las circunstancias en las que se produjeron indican que pueden existir otras no correcciones que, sumadas a las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, podrían ser materiales. Excelente. Entonces aquí viene el tema de la materialidad, ¿no? Materialidad, pues, es un tema delicado y que la NIA 320 lo especifica muy bien, ¿no? ¿Quién me dice que es un benchmarking o punto de referencia? En la NIA 320. ¿No quieren? No, pues vamos, sigamos. Segundo, la suma de las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría se aproxima a la cifra de importancia relativa determinada en conformidad con la NIA 320, ¿no? Esta cifra, pues, como ustedes mencionaban, es un umbral que yo calculo en esta norma para la planeación y la ejecución de la auditoría. Si a petición del auditor la dirección ha examinado un tipo de transacciones, saldos contables o información a revelar de los estados financieros y ha corregido las incorrecciones que fueron detectadas, el auditor aplicará procedimientos de auditoría adicionales para determinar si las incorrecciones persisten. Es decir, la entidad no basta con que me diga si lo dice, ¿no? Tengo que ir a verificar que efectivamente lo hayan hecho, lo hayan presentado o lo hayan informado en las notas a los estados financieros. Comunicación y corrección de las incorrecciones. Por favor, alguien que lea este slide. El auditor comunicará oportunamente y al nivel adecuado de la dirección todas las incorrecciones encontradas durante la realización de la auditoría, salvo que legalmente o reglamentariamente lo prohíba. El auditor solicitará a la dirección que corrija dichas incorrecciones. Excelente. Si la dirección se rehúsa a corregir alguna o todas las incorrecciones, el auditor debe tener conocimiento de las razones para no hacer las correcciones, ¿no? Y evaluará si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Ahora, también hay que evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, ¿no? Porque tengo que determinar qué va a pasar con estas cifras, ¿no? Entonces, para esto, primero, antes de evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, el auditor volverá a valorar la importancia relativa, otra vez la NIA 320, para confirmar si sigue siendo adecuada en el contexto de los resultados financieros definidos de la entidad. Segundo, por favor, aunque lea esta slide. Vamos a ver, hermano. El auditor... Dele, José Domingo. Gracias. El auditor determinará si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada. Para ello, el auditor tendrá en cuenta magnitud y la naturaleza de las incorrecciones, el efecto de las incorrecciones no corregidas relativas al periodos anteriores sobre los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, como en relación con los estados financieros en su conjunto. Excelente, gracias, mister. Además de esto, pues también
la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Otra vez la NIA 260, ¿no? El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las incorrecciones no corregidas y el efecto que individualmente o de forma agregada pueden tener sobre la opinión a expresar en el informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. Además, el auditor también comunicará a los responsables del gobierno de la entidad el efecto de estas incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores sobre los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar que sean relevantes y sobre los estados financieros en su conjunto, ¿no? Transacciones pues son partidas, saldos pues son saldos acumulados, e información a revelar pues es cualquier información complementaria que ayude al usuario a entender el evento económico. Por último, la manifestación escrita, ¿no? Por favor, alguien que lea este apartado. El auditor solicitará a la dirección y, cuando proceda, a los responsables de gobierno de la entidad manifestaciones escritas relativas a si consideran que los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, individualmente o de forma agregada, para los estados financieros en su conjunto. Un resumen de dichas partidas se incluirá en la manifestación escrita o se adjuntará ella. Excelente, gracias. La manifestación escrita antes se le llamaba carta salvaguarda, porque salvaguardaba al auditor, ¿no? Ahora cambió de nombre, pero sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sigue cubriendo nuestra espalda respecto a algún tema que la administración se niega a hacer, ¿no? Documentación, NIA 230, ¿no? Esta NIA pues es la que más se combina con todas las demás porque hay que documentar todo esto, ¿no? Incluso Auditool tiene una herramienta que se llama Audit X, que sirve para esto, para ir haciendo un archivo de auditoría, no un compendio. El importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes, antes se le llamaba triviales, que es lo mismo, ¿no? O sea, que no son importantes. Todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si han sido corregidas. Y la conclusión del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada y la base para dicha conclusión. Eso es importante, ¿no? No solo es la cédula analítica, es que tiene que llevar una conclusión como auditor, porque somos los expertos en el marco de información financiera que estamos auditando. ¿Dudas o comentarios? Ok, vamos a ver entonces rápido los documentos prácticos. Y tenemos, pues aquí les compartí varios. Primero, uno que asocia esto, que es el cálculo de la materialidad. Y les preguntaba qué es benchmarking y nadie me lo comentó. Benchmarking es un punto de referencia. Por ejemplo, si estoy auditando, en este caso aquí lo puedo ver bien, tengo el papel de trabajo, se calcula automáticamente. Por ejemplo, para determinar la materialidad se debe seleccionar una de las tres bases que se muestran a continuación. Y aquí tengo el benchmarking. La utilidad antes de impuestos, los activos totales o los ingresos totales. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar activos totales. Ese es mi punto de referencia. Entonces, luego documentar la decisión por la cual se utilizó la base diferente a la utilidad antes de impuestos. Es decir, lo ideal sería esta, ¿no? Pero si usé otra base, hay que decir por qué usé otra base. La base utilizada debe ser la proyectada a la fecha del ejercicio objeto de la auditoría. Solo completa aquella que se escoja. Entonces, por ejemplo, acá tengo el peso, ¿no? Porque en Colombia es el de la moneda funcional. Incluir el valor que el de la base utilizada en la materialidad. Incluir solo el valor seleccionado en el numeral 2.1. Entonces, tengo aquí seleccioné activos antes de impuestos, activos totales. Entonces voy a colocar que, por ejemplo, tengo activos totales 2.500.000. Pasé por un cero. Ahí, 25 millones. Pasé por 2 ceros, perdón. Ahí está. Ese es el total de activos. Luego, aquí me establecen. Entonces, activos totales, mi porcentaje para esta firma es del 5%. Quiere decir que cualquier cifra de 12.500 hacia arriba para mí, ya tiene un grado de materialidad. Ahora lo multiplico por el porcentaje indicado en este numeral. Entonces, si se multiplica por el 70%, ya tengo que
tengo un número de 8.750. Luego se multiplica por este otro cálculo del 3%, entonces ya me da que cualquier desviación arriba de 262.50 ya merecería pues un procedimiento de auditoría específico, ¿no? Esta es una forma de calcular la materialidad. ¿Dudas o comentarios? Ok. Voy a cerrar esto. Esto ya está. Le digo una pregunta. Sí, mi estimado. Esta es una tabla que utiliza la firma en donde ellos pusieron ya la valoración de los porcentajes, Correcto. ¿verdad? Esto aquí puede variar, ¿verdad? Puede ser más, Y pues, puede ser menos. esa, Es solo esa un no es ejemplo. una regla general, ¿verdad? No, Sí, claro. eso es juicio del auditor. Pero por ejemplo, Ok. la firma en la que trabajaste te da esos porcentajes. Ok, Ahora, si gracias. trabajas independientemente, pues te toca que jugártela, ¿va? Ya puedes vos generar tu porcentaje. Sí, Sí, gracias. perdón, yo tengo otra duda. Dígame. ¿De qué depende el escoger, digamos, la cuenta a utilizar? Por ejemplo, si escojo utilidades de impuestos, activos totales o ingresos totales, ¿de qué depende eso? También depende del juicio. Vea, esto la norma no lo cita, pero por lo general es lo que las entidades usan es utilidades de impuesto. Pero a mi juicio, yo utilizaría este benchmarking o este punto de referencia si estoy auditando el rendimiento financiero. Estoy auditando, por ejemplo, ingresos o gastos. Pero si estoy auditando, por ejemplo, propiedad, planta de equipo, pues la utilidad del impuesto muchas veces no tiene una relación directa con el rubro que estoy auditando. Entonces aquí utilizaría activos totales por su relación directa con la situación financiera. ¿Me explico? Gracias. Okay. Sí, gracias. Excelente. No voy a guardar porque tiene que quedar en blanco. Vamos con el siguiente papel de trabajo. Les presento una cédula de la NIA 450. Esta cédula creo que es muy explícita. Voy a dar un poco más de zoom. Ahí estamos. Entonces tengo, por ejemplo, el efecto sobre los estados financieros. Puede ser que esté sobrevalorado o subvaluado, ¿no? Arriba o abajo de su valor según el marco de información financiera. Aquí tengo los papeles de trabajo, el D8, F6, M3 y C6. Esta nomenclatura también es a criterio de la firma, ¿no? Puede usar decimales, puede usar solo letras o solo números. Esto es independiente. Y acá me da, por ejemplo, error de gastos pagados por adelantado. Tengo en el activo corriente 12.300. En el activo total la misma cifra. Y por lo ende, si debería de estar, pues el capital contable va a aumentar en 12.300. Luego tengo un error en la depreciación del año anterior. Esto va a rebajar a mi resultado acumulado. Por ejemplo, solo capital contable va a restar 10.000 quetzales y no afecta la utilidad neta, ¿no? Tengo un pasivo no registrado. Eso afecta o se registra en mi pasivo total, por lo tanto mi capital, y afecta mi utilidad. Y por último, un error proyectado en las cuentas por cobrar. Tengo el error en el activo corriente, afecta el activo total, afecta el capital y afecta la utilidad. Entonces, el error total conocido y probable sería de 33.300 para el activo corriente, igual para el activo total. Para el pasivo tengo 16.230, igual que para el pasivo total. Para el capital tengo 39.350. Y la utilidad neta, pues tengo un efecto de 49.530. La importancia relativa determinada para estos rubros es de 200.000 para el activo corriente, por lo tanto no afecta. 350.000 para el activo total, es todavía irrelevante. 200.000 y 350.000 respectivamente, ¿no? Para el pasivo y para el pasivo total. 400.000 para el pasivo, para el capital contable, y 150.000 para la utilidad neta. Aquí viene lo interesante de esta cédula. Cuando el importe de los errores no es mucho menos que las cifras consideradas relativamente importantes, esto es la NIA 320, ¿no? Esto que está acá. El auditor generalmente concluye que es demasiado alto el riesgo de los errores y no emite un dictamen sin salvedades. Es decir,
Aquí hay mucha probabilidad de que existan más incorrecciones en los estados financieros. Muchas firmas de contadores han adoptado guías numéricas concernientes a la relación entre la importancia relativa y los errores acumulados. Por lo general, estas guías indican que los resultados de la auditoría son aceptables si el importe de los errores acumulados es menor a 1/3 a 1/2 de los montos considerados importantes. Si se dan cuenta, en activo y pasivo y capital no hay problema, pero vean en la utilidad. ¿Cuánto representa este valor de la importancia relativa? ¿Quién me dice? $33%. Es 1/3, ¿no? Entonces, esto es lo que dice, esto es lo que pretende la norma. Aquí no está viendo signos, está viendo la acumulación de las incorrecciones. En el tema de la utilidad sí lo va a afectar. Por lo tanto, si yo las evalúo individualmente, podría concluir que no hay modificación de opinión. Al evaluarlas en forma agregada, pues este rubro sobrepasa mi umbral o mi aceptación al riesgo, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí tocaría que modificar la opinión. ¿Dudas o comentarios? Bien claro, Milica. Bien, claro, Lic. Excelente. Vamos ya para finalizar a la lista de verificación, ¿no? Hay otra lista de verificación acá. Acá pues solo voy a citar algunos preceptos de la checklist. Igual hay un resumen, pueden leer antes de su examen incluso. Aquí está el requerimiento, por ejemplo, la acumulación de incorrecciones identificadas, que es lo que estábamos viendo. La consideración de las incorrecciones identificadas a medida que avanza la auditoría. Esto puede hacer que yo modifique mi plan. La comunicación y la corrección de las incorrecciones. La evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. La comunicación con los resultados del gobierno de la entidad. La manifestación y la documentación. Básicamente los requerimientos hechos preguntas, ¿no? Para ver si el auditor que está haciendo la auditoría, valga la redundancia, está cumpliendo con la observancia de la NIA 450. Por último, les envié un documento. Esta era mi actividad para hoy. No me dio tiempo de hacerlo porque ya estamos sobre la bocina. Era cómo analizar las normas. Acá les dice qué son las normas, quién las emite, cómo se estructuran, qué es la introducción, objetivo, definición, aplicación, objetivos, cuáles son, quiénes deben aplicarla. Y acá está pues lo que estamos viendo, ¿no? Lo que está en celeste son normas modificadas por la que está en azul, que es la NIA 701. Vamos por acá, próxima semana lo entramos a 600 y 610. Mañana, más o menos a las 9 de la mañana, creo los foros para que publiquen. Yo publico el video, ustedes comentan, tienen hasta el próximo domingo. Publico también los casos de aplicación, tienen hasta el próximo domingo en el mismo foro. Necesito 2 comentarios mínimo para que el foro los tome en cuenta. Y en actividades publico la tarea para que publiquen su enlace de su mapa conceptual. ¿Dudas? Lic, una pregunta. Usted, si